Ya. Muy bien. Yo dije, ¿qué pasó? Por Dios, no me veo. Ya estamos Listo. conectadas y listas. Sí, sí, sí. Bueno, hermosa, yo creo que esperemos, yo creo que unos minuticos, mientras tanto vamos como saludando, compartiendo un poquito quién es Águila Resplandeciente, por qué hoy estamos aquí pues conectadas y cuál va a ser el tema a tratar. Entonces yo creo que te voy a dar la palabra para que te presentes, mientras pues esperamos a las chicas que faltan por conectarse, ¿vale? Perfecto, súper. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias a la comunidad de Ecolunas Oficial y a ti, Eli, por la invitación que me han realizado para estar en esta tarde compartiendo las sabidurías femeninas sobre la sangre menstrual como un poder medicinal. Sí, esa sangre que viene de Así es. nuestro útero sagrado y que podemos empezar a utilizarla de múltiples formas para nuestro beneficio, para nuestra conexión, para nuestra sanación. Yo soy Águila Resplandeciente, soy sanadora femenina, mujer medicina. Vengo caminando con todas estas sabidurías ancestrales y femeninas desde hace ya varios años, desde la ginecología natural, desde el camino de las plantas sagradas, desde la conexión con los cristales de uso vaginal como el huevito de obsidiana, el cuarzo rosa, el cuarzo cristal, la amatista, bueno, tantos cristales que nos regala la madre naturaleza para poderlas enfocar y utilizar en nuestros procesos de sanación femenina. Entonces, hoy vamos a conversar acerca de algunos aspectos a tener en cuenta dentro de nuestro ciclo menstrual y cómo hacer uso de esos rituales, diferentes usos que tiene nuestra sangre menstrual para poder ser utilizadas en procesos de sanación femenina. Ujú, exactamente. Eso fue lo que nos convocó el día de hoy con Águila Resplandeciente, porque sabemos que hay muchas preguntas respecto a a qué hacer con nuestra sangre menstrual, ¿sí? Entonces, pues nada que hacer. Empecemos, despleguemos esas alas y vamos a volar con todo este tema hermosa, como yo te decía a ti. Siento que la energía está muy positiva, estamos como que en ese despertar de conciencia, en ese de preguntar. Entonces, pues iniciar con el tema que es la sangre menstrual como medicina. Exacto. Bueno, entonces con Eli estuvimos conversando ayer como varias horas, estuvimos hablando de largo, preparando este en vivo para hoy y decidimos que aquellas preguntas que eran como repetitivas, armar como nuestra charla y nuestra secuencia de hoy, entonces me gustaría que aperturaras esa primera pregunta para empezar nuestro conversatorio. Súper hermosa. Vamos a hablar del uso de los productos sostenibles para empezar a limpiar nuestro cuerpo, porque lo que hablábamos con Águila Resplandeciente es que yo no puedo utilizar mi sangre como simplemente por utilizarla, ¿sí? Yo tengo que tener un propósito, tengo que tener un nivel de conciencia alto respecto a qué voy a depositar, no sé, en la madre en naturaleza, cuando voy a depositar mi sangre como abono, como fertilizante o para llevarla a mi piel. Entonces ayer tú tocabas muchos temas fundamentales y yo creo que podemos partir de hablar del uso de la copa menstrual y de productos sostenibles como lo son las esponjas marinas y las toallas de tela reutilizables para desplegar pues toda la información. Perfecto, entonces, bueno, vamos a iniciar este conversatorio acerca del poder de la sangre menstrual sobre esta cuestión. El útero es un contenedor sagrado que tenemos todas las mujeres, digamos, a nivel fisiológico, cuya finalidad por la cual está en nuestro cuerpo es para, en el caso de que un óvulo sea fecundado, poder albergar ese óvulo fecundado para poder gestar la vida de ese bebé, nutrirlo, hacerlo crecer y luego parirlo a la vida. ¿Cierto? Entonces, resulta que nuestra sangre es muy sagrada. De pronto escuchamos como mitos
increíbles porque es la sangre que va a alimentar y a crear esa cunita que va a gestar a ese bebé. Entonces, obviamente, dejando a un lado como esos tabús en esta sociedad un poco patriarcal y machista en la cual hemos crecido la mayoría, donde nos han ocultado, o sea, nos han obligado a ocultar la menstruación, a llamarla por otros nombres como Otros la regla, nombres Pacho, el Andrés, bueno, en cada país tenemos como diferentes, diferentes. pero nunca le llamamos la sangre menstrual ni la menstruación. Entonces, también parten de allí como muchos tabús de rechazo hacia nuestra sangre menstrual, creyendo de que es una sangre que está desechándose de nuestro cuerpo porque es impura o porque está podrida o porque ya no sirve. Por el contrario, es llena de nutrientes. Pero sí hay que tener algo en cuenta y es que nosotras mismas, a medida de que tenemos un estilo de vida, con la alimentación, con el uso a veces de anticonceptivos sintéticos, hormonales sintéticos, o con el uso de Tampax o de toallas higiénicas, lo que vamos a hacer es a introducir en ese cuenco sagrado, en ese contenedor que es nuestro útero, muchas, digamos, como químicos, muchas cuestiones, por ejemplo, los anticonceptivos que son hormonales sintéticos, lo que hacen es desestabilizar por completo tu ciclo natural hormonal. Entonces, en cierta medida, estás teniendo allí como un bloqueo en tus hormonas o exagerando las hormonas que a veces son necesarias para inhibir la ovulación a través de estos Correcto. sintéticos y eso finalmente va intoxicando nuestro organismo y va intoxicando la sangre menstrual también. Por otro lado, los Tampax o las toallas higiénicas, recordemos de que son elaborados de algodón transgénico, el cual le ponen muchos pesticidas a la hora de elaborar estas toallas higiénicas o estos Tampax, le ponen blanqueadores, le ponen muchos químicos que nosotros al estarlos colocando en contacto, un Tampax en nuestra vagina, en contacto directo con nuestro útero, que la vagina absorbe por completo como todo lo que ingresa allí, Cualquier cosa. está Ujú. absorbiendo todos esos componentes tóxicos y si son las toallas higiénicas, pues igual. Entonces, obviamente, cuando hablamos de los poderes sanadores que se pueden hacer de la sangre como medicina en diferentes rituales, en diferentes usos medicinales, obviamente tenemos que partir desde allí, de que la mujer debe iniciar un proceso de limpieza y Empieza. desintoxicación Es de su cierto. cuenco, de su útero sagrado. Entonces, ¿cuál es la forma ideal? Pues el uso de herramientas sostenibles y ecológicas como la copa menstrual, como las toallas de tela De tela. reutilizables o como tú dices, las esponjas, ¿sí? De acuerdo. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es que en un proceso de más o menos unos 6 meses, cuando yo dejo de usar un Tampax o una toalla higiénica y empiezo a usar la copa menstrual o una toallita de tela, al cabo de 6 meses yo voy a poder ver un resultado diferente en mi sangre en cuanto a la textura, en cuanto al olor, en cuanto al color, Al a la calidad color. de sangre, porque obviamente allí se va a poder ver cómo se va desintoxicando esa sangre menstrual, nuestro útero y nuestro propio organismo de todos esos químicos que afectan mucho. Y por el otro lado, pues las pastillas anticonceptivas, respetando a Otro cada punto. mujer, porque obviamente aquí no se trata como de decir, tú usas pastillas anticonceptivas, vamos a satanizar esto. No, no se trata de eso. Cada una es libre de tener sus métodos de cuidado, digamos, Así reproductivo, es. para embarazarse o para no correr estos sustos, estos miedos. Cada una es libre, pero de todas maneras es importante informar, ¿sí? Porque lo que estamos De haciendo acá acuerdo. es súper amplio, es un tema muy profundo. Aquí vamos a tocar como ciertos aspectos de abrebocas para después poder, si la que quiera, entrar a profundizar sobre este tema que es tan lindo y tan amplio. Pero en realidad aquí lo que hacemos es una labor de informar de que cada mujer que está allí sepa esos beneficios o esas, digamos, condiciones negativas que pueden traer el uso de estos anticonceptivos sintéticos hormonales. Entonces, como están llevando nuestro útero como en mucho control De y acuerdo. colocando hormonas que no hacen parte de nuestro organismo y son sintéticos, son químicos, es algo con lo que estamos contaminando también nuestro organismo y se ve reflejado en la sangre menstrual. Entonces, en resumen, para poder hacer un trabajo de menstruación
a nivel medicinal es muy importante tener esas dos condiciones como muy claras. Uno, haber transitado mínimamente por el uso de alternativas ecológicas como la copa o las toallas o la esponja por 6 meses y no estar usando anticonceptivos Ningún tipo anticonceptivo. en lo ideal. Además que el uso de anticonceptivos, Águila, o sea, entendemos que este uso de anticonceptivos lo que hace es tener unos cuerpos controlados, entonces al no tener ovulación, pues no vamos a tener realmente toda nuestra ciclicidad y no vamos a respetar ese cuerpo cíclico que tenemos nosotros, pues, en nuestros cuerpos femeninos, ¿sí? Entonces eso es fundamental y es importante y de hecho, nosotros en Ecoluna siempre les decimos cuando tocamos estos temas de productos para la gestión menstrual, es que nosotros simplemente promovemos, nosotros no imponemos ningún producto porque puede ser que para a la chica que le funcione la copa menstrual a la perfección, tal vez vaya a chocar con el tema de la esponja y viceversa. Puede ser que una mujer que utilice la esponja o que haya conocido la esponja y su experiencia haya sido positiva, definitivamente no la quiera cambiar a una copa menstrual, a unas toallas de telas reutilizables. Entonces eso es fundamental y agradezco que lo menciones porque el tema de nosotros es simplemente la promoción y no la imposición de ninguno de estos productos. De que cada una empiece en un proceso de conocimiento y de Correcto. autoconocimiento, ¿sí? De gestión de su propio ciclo, porque es que es muy fácil poder nosotros mantenernos controladas con estas famosas pastillas, las inyecciones y otros métodos que hay anticonceptivos, porque nos facilita obviamente la vida. Vivimos con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestras labores, con nuestra vida y ya Así todo es. bastante caos y bastantes cargas para tener que entrar a controlarnos que voy a observar mi moco cervical, voy a tomar la temperatura, voy a observar mi cuerpo, pero cuando se forma parte de esa conciencia de autoconocimiento para yo poderme autogestionar dentro de mi propio ciclo, en esa sabiduría femenina por la cual transito, pues obviamente se va volviendo una experiencia súper rica. Por ejemplo, era lo que te comentaba yo ayer, yo más o menos dejé de tomar anticonceptivos orales porque los tomé, obviamente como muchas los hemos tomado hasta el año 2012 y en este momento estamos en el 2020 y tengo mi pareja estable con la cual tengo una vida sexual súper activa y nunca he pasado un susto y esto es por qué, no porque esté tomando simplemente autoconocimiento de mi cuerpo y también una excelente digamos, acuerdos que yo logro establecer con mi pareja en común acuerdo para poder evitar un embarazo cuando yo no lo deseo, ¿sí? Entonces, claro, eso es como muy importante. Entonces, de hecho, yo también tuve una experiencia, perdóname que te corte, hermoso, yo también tuve una experiencia con anticonceptivos y tristemente fue porque en el 2015 más o menos presenté un tema de acné en mi rostro y acudí al dermatólogo y pues me recetaron unos anticonceptivos, tristemente, o no, más bien favorablemente mi cuerpo empezó a hablar y empezó a decirme, porque el cuerpo nos habla, no es algo loco, el cuerpo realmente empieza a expresar lo que siente y empezó a demostrarme que esto no me estaba sentando bien. Yo sentía que mi capacidad creativa estaba disminuyendo, ¿cierto? No me sentía yo y como yo te decía, sentía que yo vivía en un cuerpo extraño, o sea, habitaba un cuerpo extraño, ¿sí? Y se me empezaron a presentar unas arañitas en mis piernas. Cuando yo acudí al dermatólogo, porque como les cuento, este tema de anticonceptivos no fue para planificar, sino fue por un tema de acné, le dije al ginecólogo y él me dijo, eso no tiene nada que ver, tú estás somatizando. Y te lo juro que yo salí de ahí como tan triste que yo le decía a mi pareja, no entiendo por qué una persona se atreve a contradecir lo que yo estoy sintiendo. Y tengo muchas chicas, por ejemplo, que nos han consultado a nosotros que manifiestan que su deseo sexual con el uso de anticonceptivos cambia. O sea, pasan tantas cosas y hay tantas consecuencias alrededor de utilizar anticonceptivos que nosotros, tal vez por nuestro agite cotidiano y por nuestro diario vivir como tan rápido que estamos pues llevando, no tendemos a observar este tipo de cambios, no aprendemos como a autoconocernos, ¿cierto? A autoexplorarnos, a saber qué hay más allá de simplemente un diagnóstico que me dieron y pues
hay pues como las consecuencias de estas recetas y nada en contra de eso, ¿no? Simplemente es que yo sentía que no me estaban favoreciendo de ninguna manera. Cuando dejé de tomarlas, todo cambió. De Claro. hecho, ayer tú hacías una publicación excelente del moco cervical. Camila, yo creo que ha sido como conocedora de todo este proceso en cuanto a Eliana, y alguna vez le mostraba un registro fotográfico que hice de esto, y yo decía, aquí es donde estoy en mi punto máximo de fertilidad. Y ahí es donde tú también haces acuerdos con tu pareja y dices, bueno, en este contrato dice esto y tenemos que respetar lo que dice ese contrato. Claro, claro que sí. Allí has tocado como varios puntos bastante importantes y es que nosotras como mujeres debemos ser muy conocedoras de estos temas a la hora de visitar el ginecólogo, porque yo soy de las número uno que promuevo la visita al ginecólogo porque Total, cada nosotros también. debe hacerse responsable de su salud, de ser conocedora de cómo está el estado de su salud, de su cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llegamos al médico ellos tienen ciertos protocolos que son muy respetables, pero nosotras también como pacientes tenemos el derecho a exigir exámenes de diagnósticos apropiados. Entonces, si yo estoy presentando el caso del acné o si estoy presentando, me dicen, tienes un diagnóstico de ovario poliquístico y se quedan allí simplemente en ese diagnóstico inicial, pero no se entran a hacer exámenes profundos, a ver qué es lo que está sucediendo realmente con tus hormonas, que está teniendo esta alteración de que estén gestando, de que hayan ovarios, quistes en tus ovarios o de que haya manifestaciones de acné u otro tipo de irregularidades y no ir de frente a mandarte la famosa pastilla para controlar esto, sino que te puedes permitir tú conocer a ver cuáles son las hormonas que están afectando esto, porque es que el ciclo menstrual es un ciclo vital como lo es el conocer, por ejemplo, la temperatura de nuestro cuerpo, cuando nos revisan la frecuencia cardíaca, el ciclo menstrual y la menstruación se convierten en agentes para saber si nuestro cuerpo está funcionando Está normal funcionando bien. o hay alguna alteración que necesita prestársele atención para poderla revisar y ver pues cuál es el origen, ¿no? Entonces, el ciclo menstrual, digamos que siempre es variable y hay varios aspectos que lo van a mantener en esta cuestión que sea variable, no es constante, no somos rígidas, somos cíclicas y este ciclo Cíclicas. es como una espiral de la vida y de la muerte, así es como me gusta llamarlo, el ciclo de la vida y de la muerte, porque cada mes a través de la menstruación estamos muriendo a un ciclo y renaciendo a uno nuevo. Entonces, obviamente, allí es muy importante como poder tener como esos conocimientos para nosotros cuando acudimos al médico poder decirle, ok, yo me voy a tomar estas pastillas, pero antes de empezármelas a tomar, yo necesito que usted me mande los exámenes de mis hormonas para ver qué es lo que está sucediendo a nivel hormonal que me está causando esta alteración y allí vamos a poder tener como una información bastante valiosa antes de tomar la decisión si es necesario tomar los anticonceptivos o no. Recordemos que los anticonceptivos nacen en los años 60, cuando empieza toda esta libertad sexual femenina, donde las mujeres se alzan al poder, donde exigen el derecho al voto, exigen el derecho a poder trabajar, a tener libertad sobre su propia sexualidad, a la educación. Las mujeres se vuelven revolucionarias y en cierto modo la píldora no es una casualidad de que haya salido en los años 60 cuando se estaba dando todo este movimiento Dando toda femenino, esta porque revolución. sacan justamente para podernos tener bajo control, ¿sí? O sea, Así bajo es. control. Entonces, ¿qué es lo que hacen Cuerpos estos controlados. cuerpos controlados, mujeres controladas, Totalmente, así totalmente de acuerdo. siguiendo como una tras otra el rebaño, ¿sí me entiendes? Entonces, si antes nos tuvieron dominadas bajo la violencia, bajo la sumisión, bajo muchas cosas, cuando las mujeres se alzan, descubrieron que a través de la píldora, que nos la vendieron Podían como, controlar. tienes libertad sexual, pero cuídate con esta pastillita para que no tengas tantos hijos, no puedas disfrutar de tu vida y de tu libertad, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede con el cuerpo? El cuerpo va en un ciclo. Digamos que a nivel fisiológico, la función que tiene nuestro aparato reproductor femenino y los órganos que habitan dentro de nosotras como el útero, los ovarios, las trompas uterinas, en realidad hacen parte de el funcionamiento natural del cuerpo, que es la reproducción. Netamente eso, o sea, nosotros mes tras mes lo que está haciendo nuestro cuerpo es
soñando, produciendo una cantidad de hormonas, haciendo una cantidad de funciones a nivel fisiológico para que ese óvulo madure, llegue a un punto de clímax de maduración, se puede encontrar con el espermatozoide Un y pueda ser espermatozoide. anidado para gestar la vida. Y que Y haya si no, bendición. y que haya una bendición con el pan debajo del brazo. Eso. Entonces esta cuestión es, si llega la ovulación y no hay fecundación, el óvulo en realidad tiene una vida de 12 a 24 horas A 24 únicamente. horas. En realidad los que tienen una vida de 5 días son los Larga. espermatozoides Los que pueden espermatozoides. vivir en nuestro aparato genital femenino durante 5 días y por eso esos días antes o esos días después de la ovulación, porque puede haber un espermatozoide que sí está feliz por allí viajando y que tú nos dio la sorpresita. Pero en realidad el óvulo solamente tiene vida de 12 a 24 horas. De allí, cuando él no recibe espermatozoide, no hay fecundación, él automáticamente se autodestruye. Incluso no alcanza a llegar hasta el útero, se autodestruye allí en la trompa uterina y se absorbe por el cuerpo y entonces allí empieza el juego de hormonas, ¿no? O sea, tenemos un juego de hormonas, de sustancias que se van haciendo parte de todo este proceso y de todo este viaje. Entonces, por ejemplo, tenemos dos fases, que es una, el ciclo ovárico o la fase folicular, que es donde se está desarrollando el folículo para madurar ese óvulo, y hay un crecimiento de los estrógenos para engrosar el endometrio y hacer esa cunita. Cuando nosotros llegamos, el día 1 de nuestra menstruación es el día 1 de nuestro ciclo, el día que tenemos el sangrado abundante por primera vez es el día 1 de nuestro ciclo. De ahí el día 14 es el día de la ovulación. Es siempre fijo ese número, del 1 al 14. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Empiezan los estrógenos a subir. Los estrógenos son las hormonas de la actividad, del despertar, de la energía. Entonces, por eso nos sentimos súper vitales. Y luego en el día 14 se dispara una hormona que es la LH, que es la hormona leutinizante, y ella, ¡pum!, se dispara y hace que ese óvulo se madure y esté listo para recibir el espermatozoide. Pasadas 24 horas, ya no hubo fecundación, lo que sucede es que el óvulo se absorbe y empieza a producirse otro tipo de hormona, que es la progesterona. Sí, entonces la progesterona incluso empieza a producirse, es para progestar, o sea, para mantener esa sangre menstrual, que ese endometrio que ha estado creciendo, mantenerlo en caso de que caiga un óvulo fecundado al útero, pues poderlo recibir. Pero también se da otra orden allí, eso es el hipotálamo, todas las hormonas que están allí conjugadas, y cuando empieza que no hay, entonces empieza a hacer otro proceso para poder entonces fomentar el desprendimiento del endometrio que termina en la fase de la menstruación. ¿Cierto? Entonces, digamos que este viaje de nuestras hormonas es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las pastillas anticonceptivas? El óvulo está asociado a la creatividad, es la semilla de la creatividad. Por eso cuando nosotras ovulamos somos activa y altamente creativas. Es la etapa donde hacemos nuestra siembra de intenciones, donde hacemos nuestros planes, proyectos para darlos a crecer y poderlos gestar de una manera mucho más apropiada en ese juego con los actores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo inhibo ese proceso de ovulación, con pastillas conceptivas, lo que estoy haciendo es inhibiendo también mi poder creativo. Y como tampoco se está realizando ese viaje hormonal donde se necesita como activar, donde todas las alarmas del cuerpo digan, aquí estamos listos para ser fecundados, ¿sí me entienden? No hay eso que hace que suba nuestra libido para que obviamente nos volvamos más receptivas al sexo masculino, que es el que viene a fecundarnos. Entonces, obviamente una mujer que toma anticonceptivas, ¿qué es lo que sucede? Pues no va a tener esas subidas hormonales, no va a poder tener como ese ciclo natural que tiene el cuerpo para poder también ir acompañando los procesos de la subida de la libido, de la bajada y todas estas alteraciones que se dan allí en nuestro cuerpo. Entonces, también después, cuando ya no hubo óvulo fecundado y empieza el cuerpo a trabajar, es para ya poder hacer un proceso de expulsar esa sangre que ya no va a albergar para volver a gestar otra nueva cunita durante otro nuevo ciclo. Lo que va a pasar es que también vuelve y hay una subida así hormonal y vuelve otra vez a haber una subida de la libido,
porque necesitamos es poder generar orgasmos que nos ayuden en ese movimiento de contracciones para que nuestra menstruación sea menos dolorosa dentro Menos del dolorosa. que hace el cuerpo. Entonces las Y pastillas ahí, están inhibiendo todo ese proceso tan mágico. y ahí haces una observación. Allí están preguntando si por eso es que vamos a menstruar y nos ponemos, es un proceso natural que hace el cuerpo para buscar también elevar el líbido, que nosotros ya sea a través de la masturbación o de una relación sexual podamos generar un orgasmo y que así le ayudemos a nuestro útero a que esas contracciones para expulsar la sangre menstrual y las paredes del endometrio sea mucho más fácil. De hecho, cuando hablabas de la contracción del útero para que nuestras menstruaciones sean menos dolorosas, tocas un tema fundamental que hablábamos ayer nosotras en nuestra charla, y es que la menstruación no debe doler, y si la menstruación duele, es sinónimo de tener que prestarle atención. O sea, es que es un deber de nosotras, así como cuando nosotros nos está doliendo la cabeza frecuentemente y acudimos al médico porque tenemos un dolor de cabeza, exactamente pasa lo mismo con este proceso que es natural. Si es natural, no debe doler, por ende, si estoy presentando estos síntomas, sí o sí debo recurrir a un especialista para verificar qué es lo que está pasando allí, porque tú también me mencionabas que para hacer, digamos que de nuestra sangre medicina, tenemos que estar en ese nivel de conciencia de que nuestro proceso sea completamente indolor, sin olores, porque también se puede presentar una infección por ahí y la podemos de pronto descubrir, por así llamarlo, a través del olor. Por eso es importante también conocer la textura, conocer la temperatura, conocer el color, conocer el olor, porque es que nuestra sangre es completamente mágica. Así que, si te parece, le damos paso a la primera pregunta que tenemos en el casillero para que tú puedas pues resolvernos esta. Allí has tocado como dos de las preguntas que vienen allí, que sería bueno como coger como esta información que has dado y es muy importante. Una que es la del dolor, ¿cierto? Entonces de también acuerdo. dentro de toda esta educación de tantas falsas creencias en torno a la menstruación y al ciclo menstrual, porque son falsas creencias, todo esto lo que nos ha llevado es que el dolor es aceptado. Una mujer que menstrua debe sentir dolor y debe tomar pastillas para calmar su cólico y esto su cólico. O sea, sí hay un proceso dentro del cuerpo que obviamente es el endometrio el que está ¿Cuánto se está esto? El útero y necesita pues esa capa del endometrio poder salir de nuestro cuerpo. Entonces, obviamente van a haber unos movimientos de contracción, al igual como nuestro corazón, que tiene mucha relación con nuestro útero, que él bombea para poder la sangre sea expulsada, pase, se limpie, una cosa y se expulse y se riegue por las venas, por las arterias, perdón. Y bueno, todo este proceso que hace divino el cuerpo, al igual del útero, también tiene unas contracciones para poder empezar naturalmente a expulsar esta sangre. Obviamente se acompaña también con un juego de sustancias que hay allí, que digamos que esto es un tema ya más a profundidad, pero para resumirlo y darlo como de una manera mucho más fácil para todas ustedes, no tan técnica, lo que pasa es que necesitamos, entonces, hay sustancias que inhiben, o sea, activan esa actividad muscular y hay otras que también equilibran para que se reduzca la actividad cuando ya no es necesario, o sea, cuando ya se desprende y que simplemente caiga por efecto de la gravedad. Esas sustancias también deben estar equilibradas porque si hay desequilibrio, entonces obviamente sentimos más de la que activa, pero de pronto no sentimos de la que inhibe ya, que la que equilibra, entonces nos vamos a quedar con un dolor constante, entonces es importante también chequear allí ese aspecto. Por otro lado, cuando hay presencia de coágulos, imagínate la cervix, el cuello uterino, él está completamente cerrado y es como si él se abriera milimétricamente para que pueda escurrir allí la sangrecita a través del canal vaginal hacia el exterior. Pues cuando tenemos coágulos, que en realidad es como sangre que se ha compactado allí, y esos coágulos, por ejemplo, tienen más de 2.5 milímetros de diámetro, ya se está diciendo que hay una alteración a nivel de nuestro cuerpo que está pidiéndonos tomar medidas y está llamando la atención a ser como resuelto. Entonces, imagínate una pequeña apertura para hacer pasar un coágulo,
pues obviamente tiene que hacer demasiado esfuerzo, o si la sangre está demasiado espesa, tiene que hacer demasiado esfuerzo para que por ese pequeño canal pueda salir todo lo que hay en el útero. Entonces allí viene el dolor. Es muy importante saber que el dolor, digamos, es una molestia menstrual, la que es normal, es una molestia, algo que no te incapacita, pero hablamos de dolor, el que ya te incapacita, el que no te pasa con simplemente colocarte una bolsita de agua de caliente o agua tomar un caliente. pustón, sino que ya necesitas tomarte 3, 4 pastillas, te incapacita, no puedes trabajar, ir a estudiar ni nada. Allí es muy importante poder también estudiar, porque puede que haya una deficiencia a nivel del hígado que está produciendo que la sangre sea muy espesa, algo que se está dando en nuestro cuerpo. Puede haber un desequilibrio hormonal, puede haber una endometriosis que se esté aperturando allí en nuestro útero, que se esté regando en nuestro útero y que esté causando esto. Puede haber un mioma intrauterino que también ocasiona muchos sangrados. O sea, pueden haber muchas cuestiones que alrededor de nuestra menstruación es importante observarla. Justamente ayer me escribió una paciente a la cual le recomendé el uso de la copa menstrual y era su primera vez usando, su primera menstruación usando la copita menstrual, y me escribió y me dijo: Ale, yo no me había dado cuenta de que mi sangrado menstrual tenía tantos coágulos. ¿Por qué se debe esto? Entonces, justamente si ella está viendo esta transmisión o la ve después, es justamente de prestarle muchísima atención, porque puede Atención. haber una irregularidad hepática, puede haber una irregularidad a nivel hormonal, se puede estar presentando una endometriosis, es importante detectarla a tiempo, o puede haber presencia de miomas intrauterinos. Entonces, todo esto, siempre recuerden, el ciclo menstrual es un ciclo vital. Es un ciclo que nos permite, una función de nuestro cuerpo que nos permite saber si todo nuestro organismo está funcionando normal y correctamente o si hay alteraciones. Y lo mismo con la parte hormonal. Los estrógenos y la progesterona no son solamente hormonas que están regulando nuestro ciclo menstrual, también regulan todo. Imagínate la Todo. progesterona, la hormona de la calma, de la tranquilidad. Imagínate donde se encuentra en desequilibrio, ahí es donde estamos estresadas, donde entramos en depresiones. Entonces muchas veces mujeres que están con una depresión horrible es porque tienen Horrible. seguramente un desorden hormonal allí que necesita ser visto, reconocido y tratado. Tratado. Entonces, muy importante. Eso por el lado del dolor. No debe ser fuerte, no debe ser incapacitante, no debe mermarte en tus funciones cotidianas. Es un dolor que no es dolor, es una pequeña molestia, lo que es normal. Si no es así, debes empezar a chequearte qué es lo que está ocurriendo con tu cuerpo, porque algo debe estar en desequilibrio. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del olor. La menstruación tampoco huele. Sí, y era otra de las preguntas que nos Es dejábamos. una de las preguntas que nos hicieron, sí. Entonces, La pregunta en sí es, en ocasiones mi menstruación tiene un olor desagradable, me gustaría saber qué puedo tomar. entonces, eso de qué puedo tomar por internet, a las que me dicen, estoy con infección, ¿qué me recomiendas? ¿Puedo tomar una infusión? Queridas niñas, es importante hacerse sus exámenes de diagnóstico para saber qué es lo que está pasando De en acuerdo. nuestro cuerpo. Y también cuando trabajamos desde la ginecología natural es importante tener una consulta con la terapeuta para poderte guiar y orientar según tu caso particular. Todas somos tan diferentes. Entonces, en relación con el olor, la sangre menstrual no debe tener olor. Obviamente, sí tiene un olor característico porque la sangre tiene un compuesto muy alto de hierro. De Entonces, hierro. olor como metálico es en realidad como la cantidad de hierro que contiene la sangre menstrual, como toda la sangre de nuestro cuerpo. Igual también cuando hay alguien a quien acuchillan o balean, pues también si hay un reguero de sangre, también se puede percibir el olor ferroso de la sangre. Entonces, digamos que sí tiene un olor característico la sangre, pero no debe ser un olor desagradable. ¿Qué es lo que sucede? Se Exacto. puede dar por dos aspectos. Uno, por estar usando toallas higiénicas y Eso. tampones. ¿Sí? Porque obviamente, especialmente con las toallas higiénicas, cuando la sangre menstrual entra en contacto con la superficie y con el aire, se empieza a descomponer, empiezan a crearse microorganismos que empiezan a alterarse y a descomponerse. Entonces, obviamente eso puede producir, si no soy una persona que me cambio regularmente la toalla, puede empezar a producir cierto olor que se vuelva desagradable. Esa puede ser una cuestión, y al igual con el Tampax, ¿no? Si te lo dejas mucho tiempo y absorbe allí, es incluso peligrosísimo si no te lo cambias con una regularidad. Por otro lado,
puede deberse al tema de las infecciones vaginales. Especialmente puede ser una infección de una vaginosis bacteriana producida por bacterias, por algún tipo de bacteria. Hay infinitas bacterias a nivel de infecciones vaginales. Está la E. coli, está la clamidia, está la gonorrea, hay bacterias que son del tracto intestinal que se logran pasar al canal vaginal y causan unos estragos muy fuertes, infecciones muy fuertes. Entonces, digamos, hay muchas bacterias que pueden alterar, digamos, la flora vaginal y que tu sistema de defensa no puede reconocerlo, no puede defenderlo y se produce la infección y las bacterias causan muy mal olor. La otra puede ser por un parásito que ocasiona la tricomoniasis, el parásito de la tricomona, y entonces lo que hace es también ocasionar un olor fétido. Entonces, cuando es el caso, por ejemplo, de infecciones por candidiasis, la candidiasis no tiene olor, tiene otras características como aspecto del flujo o el descenso de leche cortada, grumoso, picor, ardor, inflamación, pero no presenta olor. Entonces, digamos, si está oliendo mal tu sangre menstrual, debe ser una infección bacteriana o por tricomoniasis, y es muy importante ir al médico y pedirle. Entonces, ahí sí, doctor, antes de enviarme mis cremas, mis óvulos, mis pastillas, todos estos antibióticos o antimicóticos, lo que sea, por favor, envíeme Hagamos un cultivo exámenes. de secreciones vaginales, porque el cultivo de secreciones vaginales va a determinar, te van a estudiar esa muestra del flujo vaginal y lo van a estudiar por 3 días, y lo que va a hacer es allí arrojarte un resultado sobre cuáles son los patógenos que están alterados en tu vagina y que están ocasionando infección. Con ese resultado, que solamente dura 3 días, es esperarse uno solamente 3 días. Por eso las infecciones tan pronto comienzan, toca prestarles atención y no esperar a que yo ya esté con una inflamación pélvica aguda, donde ya obviamente no puedo darme a la espera de mi examen. Pero lo ideal es esperarse uno de esos 3 días para poder tener el resultado y que el médico con ese examen pueda enviarme la formulación de mis pastillas, de mis óvulos, de mis cremas, porque la mayoría de infecciones que se vuelven recurrentes es por una mala formulación médica. Entonces, por ejemplo, me envían antibióticos y lo que yo tenía era una candidiasis, y el antibiótico lo que hace es elevar el nivel de cándida. Entonces es contraproducente. O si yo tengo una infección combinada de bacterias con cándida y solamente me dan fluconazol o me dan una pastilla para la candidiasis y no me detectan que también tengo allí una cepa de bacterias haciendo cuestiones allí alterando mi sistema, pues obviamente se va a seguir produciendo la infección. ¿Qué es lo que pasa? Nos medican mal, el organismo se vuelve autorresistente. Esas bacterias se van cogiendo fuerza y ya nuestro sistema de defensa no hay poder que las pueda combatir, y entramos en recurrencia 1, 2, 3 veces, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, y se nos convierte la vida en un infierno. Dicen ahí, es muy importante no automedicarse, es la clave de todo, chicas. Es la clave. Yo fui a la farmacia y me compré un óvulo y ya con eso me pasó unos días y luego volví y me repitió la infección. Obviamente, es que no tienes ni idea qué es lo que está pasando allí con tu cuerpo. Entonces, digamos que es muy importante como saber de que si tu sangre tiene un olor que es desagradable, es porque probablemente tienes una infección, necesites ir a hacer tus exámenes de diagnóstico a tratarla. Tratamiento para poderlo curar. Porque obviamente si vamos a utilizar nuestra sangre, debe ser una sangre que esté pura, es una cuestión de que debe estar allí como en una pureza para poder hacer uso medicinal de ella. No tanto por la siembra de la luna, digamos que la siembra de la luna es lo de menos, porque es que el poder que tiene la sangre menstrual tiene muchos usos que hablaremos ahorita. Hacían una pregunta por aquí que me parece muy importante, dice: me pasó lo que dicen, me mandaron malos tratamientos por casi 6 meses, me he hecho muchos exámenes y nada funciona. Cada médico me dice cosas diferentes. Con respecto a ese tema de las infecciones es complejo, porque sí, digamos que las pastillas que te envía el médico va a aliviar los síntomas, pero si tú no estás tratando el origen y la causa emocional y energética que está activando esas infecciones en tu cuerpo físico, la infección va a seguir. Lo que pasa es ya
la parte médica, hacerla, pero ahí es donde entra a jugar un papel fundamental el trabajo que yo realizo como en la sangre femenina como terapeuta, porque allí es donde vamos a ver el origen emocional y energético de esa enfermedad para poder empezar a sanarlo de raíz y poder de cierta manera que esas infecciones no vuelvan a aparecer y reforzar el tratamiento médico con plantas, con usos medicinales naturales para no estar envenenando nuestro cuerpo constantemente. Totalmente de acuerdo. Bueno, alguien nos hacía una pregunta hermosa y es si la sangre que sale de nuestro cuerpo es una, si la sangre que sale de nuestro cuerpo es una sustancia que el cuerpo naturalmente expulsa, ¿no es antinatural tratar de usarla nuevamente, por ejemplo, en la piel? Claro. Entonces hablamos nuevamente de esos tabús que les mencionaba al inicio. De acuerdo. Como esta concepción de esa falsa creencia de que la sangre menstrual es cochina, de que la sangre menstrual es sucia, por eso vienen este tipo de preguntas. Entonces, para eso es importante empezar a conocer acerca de estos temas y saber de que la sangre menstrual es una sangre sagrada, nutritiva, rica en células madres, rica en nutrientes, que obviamente vamos a poder colocarla en la cara o hacer siembras de luna para las plantitas o hacer medicinas para poder ingerirla incluso, para poder sacarle como todo el beneficio y el poder que tiene la sangre menstrual. Entonces, hablando acerca de eso, las recomendaciones de la mascarilla menstrual es un ritual que a mí me gusta llamarlo como el ritual de romper el molde, así lo llamo yo, porque es todo un ritual. Digamos que tú puedes colocarte, tú puedes hacer las prácticas de la siembra de la luna y puedes hacer la práctica de colocarte la mascarilla y en cierto modo te va a funcionar. Pero detrás de todas estas prácticas medicinales con la sangre menstrual está el poder de la intención y el poder ritualístico. Entonces, por ejemplo, esa aplicación de la sangre menstrual, que no solamente debemos hacerla en la cara, sino en todo nuestro cuerpo, se puede aprovechar esa sangre menstrual no solamente para nutrir nuestra carita, para ponerla bonita. Muchas personas que me preguntan, Ale, tú tienes una piel muy bonita, ¿qué es lo que haces? Obviamente yo cada mes me aplico mi sangre menstrual, entonces obviamente es una llena de nutrientes que obviamente me ayuda a tener mi piel de mi cara y de mi cuerpo muy bonita, muy nutrida, y tiene células madres, entonces nos ayuda. Pero por otro lado, detrás de ese ritual hay toda una explicación de cómo este ritual te puede ayudar para poder sanar memorias de baja autoestima, de no saber colocar sanos límites para ti, de falta de merecimiento, de trabajo incluso con tus ancestras, con tu madre. A través de esa sangre tú la puedes programar de una manera ritual para poder que esa mascarilla que te estás haciendo a nivel de sangre menstrual en tu cara o en tu cuerpo, pues no se quede solamente allí en lo físico, sino que trascienda como medicina. Al igual que la siembra de luna, ¿cierto? De hecho, Aleja, yo quería que tocaras el tema que tocamos ayer con el hecho, o sea, con el hecho de utilizar esta sangre y volver a recalcar que sea una sangre totalmente pura. Y cuando hablamos de pureza, hablamos de esa limpieza energética que debemos realizar con nuestra sangre menstrual. Porque de hecho una chica acaba de hacer una pregunta y dice que si ella puede utilizar esa sangre en los granotes que le salen de vez en cuando. Y tú dices algo fundamental ahí y es, Eli, esta piel hermosa y radiante que yo tengo es porque me aplico mi sangre menstrual, pero es importante también recordar que tú vienes haciendo un proceso, ¿cierto?, terapéutico contigo misma para poder aplicártela, porque si yo llego a tener una sangre de pronto contaminada o de pronto simplemente como alguna vez me comentaron en una ocasión, se va a acabar si me asusté. No. Es que me salió un aviso de que llevaba 1 hora en Instagram, entonces yo dije, ¿será que se cortó? Pero no, podemos seguir. Decíamos que si llegas a tener algún tipo de infección en la sangre y tú la vas la vas a poner o aplicar en tu rostro, lo que vas a generar es, no sé, como una pelea entre estas dos situaciones y te puedes llegar a generar una infección más bien en tu rostro, pues por el hecho de aplicar esta sangre que, llamémosla entre comillas, está contaminada, ¿sí? Para que de pronto no vaya a sonar un poco chocante. Y ahora bien, hay chicas, les estaba comentando en una ocasión, escuché que alguien utilizaba su sangre menstrual directamente
de la toalla higiénica, o sea, de la toalla desechable. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado al momento de realizar este tipo de prácticas, porque no se trata de no hacerlas, se trata de saber hacerlas y cuál va a ser el objetivo para poder trascender con esa práctica que voy a hacer, no simplemente por hacerla o porque escuché o porque vi en redes sociales. Eso es muy importante y si algo tienen las redes sociales, el Internet y la tecnología, que todo se alcanza, o sea, estamos con la información como al alcance de nuestras manos, también hay una información muy falsa y muy contraproducente. Para estos temas es muy importante uno informarse bien de las personas, de las mujeres medicina que estamos trabajando con todo el tema del ciclo menstrual para podernos orientar realmente bien. Pasan este tipo de cosas, como encontramos de que sí, hazte una mascarilla menstrual, está cool, está de moda, sube la foto allí mostrando tu mascarilla. Obviamente no nos advierten sobre el uso, de cómo debe ser el uso de la sangre menstrual para aquellas personas que apenas están llegando. Vuelvan Exactamente. a este video porque en la primera parte hablamos sobre la importancia de tener, de cómo purificamos nuestra sangre Nuestra con sangre. menstrual cuando utilizamos tampax y toallas higiénicas. Es muy importante que vean esa primera parte para no volver a repetir y avanzar. Pero lo más importante aquí con esta pregunta es, claro, la sangre menstrual de la toalla higiénica, si yo me la voy a poner directamente a la cara, ya estamos hablando de que la toalla tiene algodón transgénico con pesticidas y con blanqueadores que van a afectar la calidad de la sangre menstrual, entonces no es aconsejable. Segundo, debo utilizar por 6 meses, hacer este tránsito de las toallas desechables y tampax a la copa menstrual o alternativas ecológicas sustentables y reutilizables para que mi sangre se desintoxique de todos esos pesticidas y tóxicos que se adquieren con el tampax y eso. También que sea una sangre libre de hormonas sintéticas como las pastillas, la Y esa inyección. fue otra pregunta que nos hicieron. Eso. Y lo tercero, lo que acabas de decir, claro, libre de infecciones vaginales, porque era lo que tú decías, si yo utilizo esa sangre menstrual para resolver un problema de acné, el acné De son acné. están ocasionando ese acné y que están allí de poros abiertos. Si yo pongo una sangre menstrual que tiene ya de por sí bacterias y parásitos que Bacterias. vienen de mi vagina, porque no es de la sangre viene pura, lo que Pura. empieza es a contaminarse en el canal vaginal, o sea, se llena de esas Ujú. bacterias, entonces coge y se la aplica en la cara, pues obviamente va a aumentarle la infección y puede terminar en unos cuadros infecciosos terribles en tu cara. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas prácticas. Es mejor empaparse del tema o aprender bien sobre ello antes de poder empezarlo a hacer. De Eso por acuerdo. un... Que si lo De pueden acuerdo. colocar en el cabello, habían preguntado, claro que sí, también puede colocarse en el cabello. Listo, ven, voy a leer una pregunta que hablaban de cuando estábamos hablando de las bendiciones y ahí es clave de acá. Entonces, ¿cómo podemos dejar los anticonceptivos hormonales sin traer al mundo bendiciones, teniendo en cuenta que el método del ritmo no puede ser tan seguro? Entonces ahí quería que tú les tocaras el tema del método sintotérmico y de cómo, pues a través de nuestra temperatura basal, del moco cervical, de la altura del cuello uterino, podemos nosotros realmente conocernos, porque es que la invitación de estos espacios es para que nosotros o sea, nos conozcamos y nos autoexploremos y a raíz de esta autoexploración y autoconocimiento podamos llevar un registro, porque es importante verificar qué patrones se repiten mes a mes y de ahí poder como que ser soberana. Como yo te decía ayer, nosotros siempre pretendemos que las mujeres sean soberanas de sus propias decisiones. Por eso el tema aquí no es imponer, sino simplemente promover estas prácticas, no solo de la sangre menstrual, sino de los productos sostenibles para la gestión menstrual y de todo este tema que podríamos quedarnos horas hablando. Es un tema súper amplio. En Amplio. realidad, más allá de la parte física, viene una cuestión con nuestra ciclicidad y con el conocimiento de nuestro ciclo, que es muy importante aprender a conocerlo y sacarle provecho para mis planes, para mis proyectos, para mis viajes, para la pareja, para todo. Para todo sirve
tener este autoconocimiento y empezar a hacer esta autogestión de nuestro ciclo menstrual. ¿Cómo evitamos? Hay métodos naturales, que obviamente es el método sintotérmico que tú mencionaste, que se compone de 3 aspectos. Uno, que es la temperatura basal, que se toma con un termómetro especializado para tomar la temperatura día tras día y tú poderte dar cuenta de que con la temperatura vas a darte cuenta cuáles son tus días menos fértiles y cuándo realmente son tus días fértiles. El segundo método es el moco cervical. Una vez tú estás libre de infección, estás libre de hormonas, está tu ciclo más regulado, vas a tener la información de que ese moco cervical que vas teniendo en ciertos días, vas a saber cuándo estás entrando en días de más riesgo y cuándo realmente estás en ovulación y darte cuenta de que en ese momento, pues si corres riesgos, puedes tener 2 opciones, o una, la abstinencia, o 2, el uso del preservativo junto con tu pareja y una conversación con acuerdos claros junto con tu pareja para no embarazarte. Y el tercero es la medición de la altura en la que se encuentra el cervix. Entonces tú introduces todos los días tus dedos y palpas como que el cuellito uterino, lo palpas y puedes darte cuenta si lo palpas bajito te va a dar una información, si lo palpas, si no lo puedes palpar, está lejos, te va a marcar otra información. Entonces todo eso se estudia, se debe aprender para tú empezar a autogestionarte, empezar a observarte y poder llevar un registro. Los primeros meses, pues obviamente, ¿qué es lo que yo les digo? Es importante que se protejan con el preservativo, con el condón, porque ya me ha pasado que sugiero estas prácticas y se va la paciente y nunca más me vuelve a contactar y al tiempo les escribo yo, oye, al fin, ¿qué pasó? Te estaba esperando para el tratamiento del huevito de obsidiana o para tal Me tratamiento. embaracé. No, es que no te volví a escribir porque estoy embarazada. Sí, Yo total, eso pasa. entro en pánico, ¿no? Yo primero entro en pánico y yo, ¿y estás bien? ¿Cómo lo has tomado? No, estoy muy feliz. Cuando me dicen eso, Feliz, como que yo, descanso, pero obviamente total. en uno corre como esa responsabilidad, entonces soy muy, como con mucha precaución. Por eso las estoy invitando, por ejemplo, ahorita lo que tú decías, ese autoconocimiento es un tema tan amplio sobre cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro aparato reproductor femenino, cómo funciona todo este viaje por los arquetipos, por nuestro ciclo menstrual, por el viaje hormonal, cantos, rituales, meditaciones, prácticas que podemos hacer a lo largo de nuestro ciclo para no solamente estar en esta función fisiológica, sino también sacarle provecho a nuestro ciclo menstrual, a esa espiral de la vida y de la muerte, como la llamaba hace un momento, para poder nosotros materializar, o sea, crear, gestar, materializar y dar vida a todos nuestros planes y proyectos a todo nivel. Yo soy una mujer Exactamente. completamente que me estoy reconectada con la abundancia, con la prosperidad, con la relación de pareja. Ando en trabajo, no puedo decir es 100% perfecta, pero realmente gracias a toda esta conocimiento y esta sabiduría es muy importante haberla adquirido para poder yo despertar ese poder que como mujer tengo en mi interior como diosa sagrada, porque todas tenemos el poder. Es importante reconectarnos. Por eso Despertarnos. les quiero hacer la invitación a las personas que quieran comunicarse conmigo porque justamente el 30 de mayo en la luna creciente vamos a iniciar una formación, no es un curso, no es un tallercito, es una formación que se llama Las lunas en mí para poder aprender a autogestionar y en ese viaje de autoconocimiento por todo nuestro ciclo para poder transitar todo eso. Entonces van a ser 4 clases viajando por los arquetipos y por las fases lunares para ir conectando porque muchas mujeres no están menstruando, digamos, en la luna adecuada y todo eso también marca como todo una información de procesos de sanación que debemos tener. No De es lo acuerdo. mismo menstruar en la luna nueva que menstruar en la luna menguante, en la luna O creciente. abierta, no es lo Total. mismo. ¿Sí? Entonces estamos yendo como en contra de la naturaleza, porque lo ideal es poder estar menstruando en la luna nueva y digamos nuestros úteros se conectan y por eso es tan importante poder nosotros conocer de estas sabidurías porque a medida que nosotras vamos sanando, se van sanando todas. Por resonancia De vamos acuerdo. activando esa energía de sanación en las otras mujeres. Nos vamos Entonces, sincronizando con la sanación, que era lo que exacto. decíamos ayer. Totalmente. Entonces, ¿qué va a incluir este taller? Esta formación, 3 bloques, en cada clase 3 bloques principales. Uno, la parte fisiológica y anatómica del cuerpo, porque biológicamente, médicamente es importante tener esos conocimientos de gestión de nuestro cuerpo, de conocer
de la alimentación, de todo lo que influye dentro de nuestro ciclo menstrual y nuestra menstruación como fisiológicamente hablando. La otra parte fundamental es el viaje por los arquetipos. Son 4 arquetipos diferentes, principales: la doncella, la madre, la hechicera y la anciana sabia, pero cada uno de estos arquetipos tiene unas diosas específicas para acompañar, porque la luna, la fase lunar, digamos, conocemos como las 4 principales, ¿no? La nueva, la creciente, la llena y la menguante, pero en medio de esos tránsitos, cada 3 días la luna va cambiando y va mutando su energía. Entonces es muy importante conectarnos con las diosas, con los arquetipos femeninos, con meditaciones, con prácticas especiales, con rituales para llevar durante todo nuestro ciclo, para podernos conectar con ese poder de manifestación. Y vamos a tener un tercer bloque que es como toda esta cuestión de cómo utilizar nuestra sangre menstrual en la preparación de pócimas para el amor, en preparación de pócimas para la sanación, no solamente mía, sino que aquellas mujeres de mi árbol, hermanas de sangre, madres de sangre, tías de sangre, que no menstruan ya porque le sacaron su útero o porque ya no menstruan, puedan hacer parte de este trabajo medicinal con mi propia sangre menstrual en una forma, un preparado especial. Vamos a tener una forma de poder extraer como los nutrientes básicos de esa sangre menstrual para utilizarlo en siembras creativas, para poder pintar, no directamente como a veces se hace, que toma la Se sangre cree que es menstrual, en el, en sino el que qué lienzo. pasa, yo quiero en la luna llena, o sea, cuando estoy ovulando, hacer parte de este proceso y no tengo ya sangre menstrual. Entonces vamos a tener sangre menstrual para todo nuestro ciclo para poder hacer estos trabajos con la menstruación que son tan divinos. Vamos a aprender a hacer un altar de luna, porque esa siembra de luna, esas mascarillas que nos hacemos, debe pasar por la sangre por una ritualización para poder tener esa capacidad sanadora que realmente necesito al aplicarla en mi cuerpo y sembrarla en la tierra para entregarla y sanar mi linaje femenino. Entonces vamos a tener un altar de sangre para poder mover como toda esa energía de nuestra sangre sagrada y poderla preparar para entregarla a la Pachamama, para poder entregar como ofrenda a la Madre Tierra para la curación mía y de mi linaje femenino. Entonces los usos medicinales con la sangre son muchísimos. Aquí hemos dado como un abrebocas, pero es un tema tan grande que se va a llevar Amplio. 4 clases completas, cada una de 3 horas, y luego la segunda parte van a ser puros encuentros por Zoom para ir compartiendo las experiencias e ir nutriendo los conocimientos que de pronto quedaron por allí sueltos en el taller, para que cada una se vuelva soberana de su propio conocimiento, y el conocimiento, cuando lo integramos, se vuelve sabiduría. Y la sabiduría, poder, sí, total. nuestro Es poder, poder. y nuestra diosa interior, y eso es lo que necesitamos hacer, reconectar Sí. con nuestra diosa para poder empoderarnos desde el amor, desde la sabiduría, desde la compasión y desde esos procesos creativos que, como nosotras como mujeres, somos bendecidas y afortunadas, porque este el poder, nuestros ovarios son nuestro centro creativo, son esas antenitas que nos conectan con el universo para darnos todo el poder de materializar todo aquello que nosotros queramos, atraer una pareja, mejorar mi relación de pareja, mejorar mi situación económica, proyectarme un viaje. Gestar proyectos. Todo se puede, Absolutamente todo. Con plantas, con medicinas, o sea, es una formación súper completa enfocada a la feminidad, a ese despertar de la energía femenina que habita en cada una de nosotras y ese poder de la sanadora que cada una tiene innatamente en su interior y que está allí dormidita, y lo único que necesitamos hacer es reconectarnos con ella e integrar. De acuerdo. Sí, hermosa. Y yo quiero que les cuentes la buena noticia a las personas que están viendo este video y a las chicas que posteriormente lo van a ver. Y es si de pronto Águila Resplandeciente puede consentirlas con algún tipo de descuento para esta formación. Totalmente. Totalmente, porque es un lanzamiento el que estamos haciendo hoy. Ya les venía compartiendo en mi Instagram algunos videos con tips. Las que no han visto mi perfil, vayan allí porque tengo uno, el video sobre la siembra de luna, donde les explico cómo hacer la luna, que no está completo porque hace falta como la parte del altar de la luna, que es un tema muy complejo y no se puede explicar como en un video, pero allí está. Y está la información sobre el ciclo menstrual y qué significa menstruar. Y los arquetipos. En diferentes fases lunares. Entonces, hoy estamos haciendo el lanzamiento de la Coluna, que nos invitó aquí, que me invitó aquí para poder hablar de este tema tan fascinante, y les voy a dar por hoy y mañana únicamente el 50% de descuento en la formación. ¡Por Dios! Me sorprendiste. Súper oportunidad
oportunidad, el 50%, porque en realidad es una formación muy completa que incluye audios con las meditaciones, con las prácticas, con los cantos, los PDFs descargables con toda la información, las clases online. Pueden conectarse desde cualquier parte del mundo. Si de repente tienen problemas para conectarse en la hora que Hermosa. se va a cortar. Quedan 28, sí. Entonces, si quieres, lo paro y arrancamos. Bueno, Dime, arranquemos de nuevo. Listo. dale. Lo voy a Se finalizar conecta. porque ocasión y continuamos con nuestro tema. Pero ya. Hola. Ahora Ahora sí sí. te veo, no te veía. Bueno, Y pues me qué bueno. asusté. No, yo estoy asustada. ¿Sí quedó grabado el otro en vivo? Yo lo hice por IGTV, estoy esperando que lo haya logrado. O sea, porque la verdad, de hecho, intentar conectarme nuevamente fue casi fallido. O sea, entré y me tocó desconectarme y nuevamente conectarme. Bueno, el tema del internet es como Entonces, complicado. Además, yo creo que ya es también por la hora que deben estar haciendo más envíos. Eh, Mi águila, estábamos hablando del tema de la formación y del descuento, entonces, por favor, Cami me confirma que sí quedó guardado afortunadamente, porque la verdad me puse como nerviosa, yo dije, no, pero si me están confirmando que sí, entonces también les queríamos pedir que si el tema les gustó, que por favor nos manden corazoncitos para saber si seguimos tocando estos temas. Águila Resplandeciente va a estar con nosotras. De nuevo, hablando de otro tipo de temas, porque realmente como les veníamos manifestando, hablar de la ciclicidad, de la esencia de ser mujer, de la naturaleza de la mujer, no solo biológica, sino de toda la parte de ciclo menstrual y demás, tiene, mejor dicho, unos trasfondos increíbles y cuando empezamos a estudiarla, nos empezamos a enamorar, nos empezamos a empoderar, y empezamos a transmitir estos conocimientos, que es lo más importante. Nosotros siempre hemos dicho que el objetivo transversal de Columnas siempre será la educación, no solo menstrual, sino sexual y reproductiva, que era lo que yo te expresaba ayer, mi Ale. ay, qué Entonces, lindo. síguenos contándonos, síguenos Entonces, contando, por favor. nos quedamos allí como cortas de tiempo y qué bueno que se están volviendo a unir a esta transmisión. Para las personas que apenas se están uniendo, hay ya una hora de transmisión con todos los temas que hemos estado conversando y compartiendo y dando a conocer para que ustedes aprendan también como en este proceso de la gestión de su propio ciclo menstrual y el poder de la sangre sagrada como poder de medicina. Entonces, en realidad como que es un tema muy amplio este de la ciclo, porque obviamente somos mujeres, somos cíclicas, somos complejas allí. Obviamente no es una cosa que uno pueda aprenderla en 2 horas y pare de contar. Entonces es necesario poder hacer un estudio sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo, de cómo poder ir volviendo alternativas naturales para evitar esa concepción de los hijos, desde ese autoconocimiento de nuestro cuerpo y del funcionamiento de nuestro cuerpo, de cómo sacar provecho a nuestras etapas del ciclo, a nuestras hormonas, prestarle atención cuando hay desequilibrios, porque es muy importante como que esa menstruación no tenga olor, no tenga dolor, de que esas, digamos, menstruaciones que vienen cuando hay toma de pastillas anticonceptivas, de inyecciones, de implantes y toda esa cantidad de hormonas sintéticas que nos ponemos para evitar la concepción, obviamente no es una menstruación real, ¿sí? Natural. De esa historia que fue la partecita que me quedó faltando de los años 60, cuando sacan las pastillas, las primeras pruebas que hicieron, las pastillas inhibían por completo el sangrado menstrual y dijeron, no, pero si les quitamos a estas mujeres la El menstruación, sangrado. van a sentirse anormales y no van a querer tomarlas. Necesitamos desarrollar estas pastillas que en realidad les permitan a ellas tener un aparente sangrado para que se sigan sintiendo normales, ¿cierto? Entonces, esa menstruación, o sea, la menstruación real, el sangrado menstrual dentro del ciclo menstrual, es la verdadera cuando hay proceso de ovulación. Si Ovulación. yo estoy inhibiendo mi proceso de ovulación, allí lo que está saliendo es un desprendimiento mínimo de una capa del endometrio que se da por la segregación de hormonas sintéticas que estoy metiéndole a mi cuerpo para poder tener ese tipo de sangrado. Por eso cuando las mujeres me escriben, tengo sangrado muy poco, y le pregunto yo, ¿qué método utilizas? Ah, no, que las pastillas, no, que la inyección. No, obviamente eso no es menstruación.
pastilla del exacto. Diane es diferente a la que, o sea, cada una tiene composiciones diferentes y primero tienes que hacerte un estudio hormonal, hacerte los estudios para que el médico te recomiende qué método, porque si no lo que va a pasar es un efecto súper contraproducente que en lugar de tener esa menstruación regulada, que ya dijimos que no es menstruación, lo que va a hacer es de que Ajá. tengas sangrado cada 15 días, cada 20 De días, hecho, no es normal. Si un de ciclo hecho cuando menstrual... las, Uh -huh. oh, oh. De hecho, cuando las chicas nos consultan, no, nosotros les decimos, esto no es menstruación, se llama sangrado por deprivación, y hay como no entiendo de qué me hablas, porque claramente no tenemos esos procesos de autoconocimiento y pues estos temas como que nos chocan, pero como así, si yo cada 21 días me dejo de tomar la píldora y resulta que sí, que viene mi sangrado, pero bueno, no es una menstruación natural, sino es el sangrado por deprivación, que si ustedes entran a internet a buscar esta información, la van a poder pues como que digerir de una manera más sencilla. Así que esa es la invitación también con este tipo de espacios, que no nos quedemos solo con la información que nos están entregando, sino que si hablamos del método sintotérmico, si hablamos del sangrado por deprivación, si hablamos de la sangre menstrual como medicina, de los productos para la gestión menstrual alternativos a los desechables, empecemos a indagar y nos volvamos curiosas, porque de esta manera no solo vamos a ser soberanas de nuestras propias decisiones, sino que a mí me gusta una palabra y es ser dueñas de nosotras mismas, ¿sí? Estas canciones de tan machistas en ocasiones como de yo soy tu dueño, no, espérate, tú no eres mi dueño, yo quiero ser la dueña de mí misma, por decirlo así. Entonces, este tema a nosotros nos apasiona y esa es la invitación, a seguir indagando, a seguir consultando, a que no se queden simplemente con este, puedan ir más allá y juntas poder trascender en todo este conocimiento y despertar femenino, que es lo que nos tiene hoy a las dos reunidas. Sí, excelente, me parece divino como esto que has dicho, realmente volvernos soberanas de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio placer y Placer. de nuestro ciclo, porque realmente es divino. Y en realidad allí viene la explicación, que fue lo que nos faltó la ficha clave al primer video que dimos, toda la explicación de por qué cuando utilizamos métodos anticonceptivos esa sangre no va a servirnos para hacer rituales de sangre o no va a servirnos para hacer la sangre, el uso de sangre menstrual como medicina, porque precisamente es eso, no es sangre menstrual, necesitamos haber tenido un proceso de nuestras hormonas, del ciclo natural de nuestro cuerpo para que esa sangre venga allí con todas esas cualidades realmente del cuerpo y de lo que tiene allí, de sus nutrientes que han sido Nutrientes. gestados y allí, digamos, en nuestra vasija, en nuestro útero, han sido puestos allí, es porque es la suma de muchos componentes, de muchas sustancias, de muchos procesos biológicos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, obviamente, esto es lo que vamos a tener. Es muy importante el uso de la sangre menstrual para estos usos medicinales, que sea libre de estos métodos hormonales sintéticos, porque no es una menstruación. Y lo que estaba diciendo es el ciclo menstrual, digamos, normal, porque han puesto como que también todas las mujeres deben tener ciclos de 28 días, De porque 28 digamos, días y meses. es la forma más fácil de poder explicar el ciclo menstrual, para poderlo dividir en los 14 días que se va a dar la ovulación y de ahí en los otros 14 días que supuestamente debe darse la menstruación. Pero ¿qué es lo que resulta allí? Que cada una es un mundo, por eso es tan importante poder aprender a conectarse con esa espiral de la vida y de la muerte, de esa de nuestro ciclo. Sí, algunas mujeres lo llaman como la rueda menstrual, a mí me gusta llamarlo la espiral de la vida y de la muerte, porque vamos a estar variando, hay muchos factores en torno a la alimentación, al estrés, a los hábitos diarios, al ejercicio Al o al sueño, incluso, a los ciclos de sueño, respetarlo. De hecho, mira que alguien nos escribía a nosotros hace muy poco que su menstruación se estaba viendo afectada y que la estaba esperando, di tú, hace una semana y que pues ella no entendía por qué no, pero que ya se había hecho una prueba de embarazo y que pues le había dado negativa, una prueba casera, que de hecho estaba esperando el resultado de la prueba de sangre y que ella también consideraba que iba a ser negativa, pero es que realmente todo este tema del señor COVID, que realmente vino a cambiar vidas, ha generado en nosotras
cambios y tenemos que aprender a escucharlos, aprender a registrarlos y por eso es importante el tema del registro menstrual, que a veces nosotros nos volvemos cansonas con el tema, pero es importante empezar a llevarlo porque así vamos a poder identificar patrones, síntomas. Ve, pero la vez pasada había una chica, de hecho en el en vivo anterior, que me estaba dando cuenta, me duelen los senos cuando me va a llegar la menstruación. ¿Es normal? Cada mujer experimenta y atraviesa su menstruación de maneras diferentes. Y yo no podría decir no es normal o sí es normal, porque es que nosotros venimos normalizando absolutamente todo y realmente lo que para mí puede ser normal, para otra persona no lo es. Y siempre que hemos abierto estos espacios, decimos, esta no es la verdad absoluta y tú puedes hacer como el pastelito de cerezas, no te comes las cerezas si no te gustan, así de sencillo. Entonces, cada una tiene, y ahí es donde decimos que somos soberanas de decisiones y dueñas de nosotras mismas, saber qué nos sirve y saber qué puedo implementar para mis hábitos diarios y definitivamente lo que no comparto, pues sencillamente no lo voy a experimentar. Claro, claro, totalmente. Es muy importante, sí, cada una es un mundo, cada una, por eso cada una debe conocer su cuerpo. Incluso un ciclo menstrual nunca va a ser igual al otro, es que son ciclos, Exactamente. no es rigidez, no es una estructura, no somos tal vez como los hombres que ellos, digamos, son mucho más estables, nosotros somos emocionales, nuestro sistema hormonal nos juega allí pasar. Eso es una montaña rusa, eso estamos en altibajos todo el tiempo. Claro, entonces, por ejemplo, dice, es sano si nos llega el periodo cuando tengo el implante subdérmico. Es que eso ahí es donde empiezan a ver los desequilibrios. Claro, inhibe por completo las hormonas, entonces no va a venir la menstruación. Con el implante sucede una cosa, o lo retira por completo o empiezas a menstruar y a menstruar y a menstruar. O sea, a tener sangrado, no es menstruación, a tener sangrado, a tener Sangrado. sangrado, a tener sangrado, porque es tu cuerpo diciéndote, hey, rechazo esto y Basta. nosotros nunca escuchamos nuestro cuerpo por Nuestro, más ajá, que estemos mal, de que nos empezamos a enfermar y seguimos ahí, dale que dale, dale que dale, es que no, yo pagué no sé cuánto ahí por meterme una T o meter no sé cuánto para ponerme el implante y ahora tengo que pagar no sé cuánto para retirármelo, pero me está cayendo mal, me está produciendo sangrados en exceso cada semana, cada 15 días, es porque tu cuerpo te está diciendo, hey, no. alerta, esto Y no cae bien, por favor, retíralo. ¿Sí? Lo total, mismo se retira, imagínate dónde se retira la menstruación, o sea, de hecho, tomar como todas estas hormonas lo que están haciendo es volviéndote la cabra que va detrás como de todo el mundo. Por ejemplo, si eres artista, si trabajas con procesos creativos, te va a a opacar muchísimo bloquear, la creatividad, te va a bloquear, te va a dar depresión, te va a bajar tu líbido, te es va a cierto. volver o sea, una cantidad de cosas que necesita el cuerpo. Entonces, por eso es como tan importante poder empezar, preguntaban, si yo soy operada, si me he hecho la operación de ligarme las trompas, pues maravilloso. Sí, o sea, maravilloso. Es, digamos que de los métodos cuando tú ya has tenido tus hijos y ya decidiste como mujer no tener más hijos y que realmente no quieres envenenar tu cuerpo con estos métodos hormonales sintéticos. Obviamente, pues este método es maravilloso para las mujeres para ya quitarse ese dolor de cabeza del susto cada mes de esto, ¿sí? Y para las que todavía no pueden hacerlo, pues obviamente entrar en procesos de autoconocimiento es maravilloso. Igual la mujer que está operada puede hacer este tipo de formaciones porque realmente va a seguir ovulando y va a seguir menstruando. Lo único es que no el paso del óvulo para que no sea fecundado. Entonces es maravilloso que también se entre en este proceso de autoconocimiento. Lo que quería decir es que un ciclo normal dura aproximadamente entre 26, 25, 26 días a 35 días. Cada una puede estar transitando, porque obviamente como nos metieron en la cabeza de que los ciclos son de 28 días, entonces creemos, porque mi ciclo es de 32 o mi ciclo es de Estoy 25, enferma. estoy enferma, soy una Ajá. rara, algo me está pasando. Entonces, entrar en esos procesos de autoconocimiento para saber realmente cuál es tu ciclo natural, cuántos días, cómo vas variando tú a través de ese ciclo, es súper importante. Cuando un ciclo no es normal, cuando está presentando problemas, cuando es inferior a los 25 días, que te viene cada 15, cada 20, cada 21 días, ahí prende las alarmas, necesitas ir al médico a chequearte a ver qué es lo que está pasando. Si tu ciclo se demora más de 35 días,
también de que pasan 2 meses y no te viene tu menstruación y no estás embarazada, ni siquiera has entrado en riesgo de tener relaciones sexuales para sospechar de un embarazo, hombre, también es importante que te cheques. Pueden haber muchos factores que están ocasionando esto, irregularidades a nivel hormonal, Hormonal. a nivel del hígado, irregularidades a nivel de que puedes estar teniendo una endometriosis, un mioma, quistes en tus ovarios, ¿sí? Cualquier cantidad de cosas que necesitan ser estudiadas por un médico, por un profesional, que es el que manda los exámenes. Hacerse las ecografías es súper importante para conocer el estado de tu útero, que no tenga miomas, que no haya endometriosis, que no hayan pólipos, ver que tus trompas estén libres, ver que tus ovarios estén libres de quistes. Es muy normal porque ahora es muy común escuchar que sufro el síndrome de ovario poliquístico De o ovario quistes poliquístico. y no se dan cuenta de que es que los folículos dentro del ovario, el folículo es como una bolsa que tiene varios ovulitos. Y resulta que obviamente en la etapa del ciclo folicular, de la fase folicular, esa bolsita se inflama y empieza el desarrollo para escoger uno de esos óvulos que se están allí, uno que es el que va a madurar porque tiene genéticamente las aptitudes para ir allá en ese encuentro con el espermatozoide. Entonces, si te llegan a tomar una ecografía y estás en etapa folicular, tú no sabes eso y no le dices al médico, ¿sí? Para que lo tenga presente, que es que tú estás en etapa folicular, vienen y ven ese bultito que se ve como tipo, y resulta que te dicen, usted tiene que estar en... Sí, entonces de una, hay que las anticonceptivas, que cuando no se toman el tiempo de poder ir a revisar qué es lo que está pasando. Por eso es tan importante nosotras conocer cuerpo, conocer nuestro ciclo, incluso cuando vamos al médico para poder hablar con propiedad. Y yo siempre les estoy diciendo, tienen que hablar con propiedad. Como pacientes tenemos derecho a que estamos pagando una EPS, que estamos pagando un seguro privado, de que estamos pagando una consulta particular con un ginecólogo especializado. Yo tengo derecho a que ese médico me envíe mis exámenes de diagnóstico, mi citología o mi Papá Nicolau para saber si de pronto hay alteraciones que puedan ocasionarme un cáncer por BPH o hay presencia de BPH, el cultivo de secreciones vaginales que me va a medir si yo tengo algún tipo de infección por cándida, por bacterias o por tricomonas o por algún otro agente patógeno que está allí habitando en mi flora vaginal. Hacerme mis ecografías para descartar pólipos, miomas, endometriosis, ovario poliquístico, hacerme mi revisión de mamas también es súper importante, mi ecografía de mamas, para poder tener también un conocimiento de cómo están mis mamas, de que no hayan quistes, de que no hayan quistes grasos, o sea, que una cantidad de cosas que hay allí en nuestro cuerpo que se pueden desarrollar. Por otro lado, siempre piden sus exámenes hormonales mínimamente una vez al año. Uno debe ir al ginecólogo y hacerse todos estos chequeos para saber que tu organismo está funcionando bien. Entonces es muy importante volvernos, porque llegan a mí muchos pacientes que me dicen, estoy con una infección, ¿hace cuánto que no visitas al ginecólogo? No, hace como 2 años, hace como 6 años tuve mi hija y fue la última vez que vi un ginecólogo. Yo me quedo como, ¿what? Pero por Dios, cada mujer mínimo una vez al año debe ir al ginecólogo y realizarse estos exámenes de diagnóstico. De hecho, funcionando bien. De hecho, en Ecoluna nosotros promovemos la visita al ginecólogo y por eso tenemos el 10% de descuento en la compra de tu copita si presentas la citología. Pero no es si presentas que ya se hicieron el examen, sino el resultado de la misma, porque también tenemos la costumbre de realizarnos la citología y por X o Y motivo no reclamar el resultado y pues estamos haciendo exactamente lo mismo. Es mejor entonces ni ir, ¿sí? O sea, si no voy a ir a reclamar el resultado, pues no tiene ningún efecto que me practique este tipo de exámenes, aparte de que para muchas es completamente incómodo. Si no estamos reclamando los resultados, pues sencillamente no va a tener ningún tipo esa acción no va a tener ningún tipo de resultado, por así decirlo. Y cuando estabas hablando de hormonas, ayer hablábamos algo muy lindo, Aleja, que no puedo dejar de lado, y es que si nosotros tomamos estos anticonceptivos, ¿cierto? Nosotros vamos a depositar esa sangrecita en la tierra y bueno, ¿qué efectos negativos pueden tener este tipo de sintéticos y químicos si nosotros no hacemos esa limpieza antes, que era lo que estábamos hablando en el video anterior, que la invitación es a que si no lo vieron, puedan ir a chequearlo para poder como empaparse del tema y poder entender esta parte de lo que estamos hablando, y es que yo voy a hacerle
Al contrario, en vez de que sea mi sangre un fertilizante o un abono para la tierra, voy a hacerle un mal a la tierra al entregarle pues esta carga química y sintética simplemente por no haber hecho una limpieza antes de realizar este tipo de rituales que tienen Claro. que ser muy especiales. Entonces allí entramos a hablar directamente del ritual de la siembra de luna o de la siembra de la sangre menstrual. Entonces es ideal, ¿cómo se extrae esta sangre? Uno puede ser por el uso de la copa. Entonces yo vacío el contenido de mi copa en 1 litro de agua mínimamente, ¿sí? Puedo ponerle incluso un poco más si tengo un gran jardín, por ejemplo, como el que yo tengo aquí, les voy a mostrar. Tengo un super jardín, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero regar todas estas plantitas y llevar esos nutrientes de mi sangre menstrual a mi jardín, entonces yo voy a poder colocarle bastante agua y va a ser perfecto, maravilloso. Si yo de pronto tengo en casa, vivo en un departamento y tengo solamente, pues lo ideal es tener como unas materitas, en Perú se dice maceta, con tus plantitas bien bonitas, que no sea el chamizo ahí seco en la matera que nunca voy a regar ni a nutrir, ¿no? Obviamente tiene que ser una ofrenda que le estamos dando a la madre tierra a través de esa planta, de que sea una plantita que nosotros cuidemos, de que idealmente tenga una base grande, para poder yo no, al hacer la siembra de mi luna o de mi menstruación, no ponerlo tan cerca al tronco ni tan cerca a las raíces, porque obviamente la sangre pues tiene muchos nutrientes y lo que va a hacer es a quemar esas raíces y a dañar nuestra plantita si yo la pongo muy cerca. Entonces tiene como ciertos pasos. Ya hablamos de que es importante crear un altar de luna, que eso es lo que voy a estar enseñando, uno de los puntos para enseñar en la formación de las lunas en mí, que cada una aprenda a hacer su altar de luna para poder poner allí su sangre menstrual y ofrendarla a la madre tierra en procesos de sanación con el linaje femenino y de mis propios propósitos sanadores. Entonces lo que yo hago es extraerla con la copa menstrual, la puedo vaciar mi copa tal cual como me la quito en 1 litro mínimo o más de agua, para diluir la sangre, la revuelvo y ya con eso yo puedo ir y regar mi plantita, Regar si mis es en una plantas. maceta, lo pongo lo más alejadito del tronco o de las raíces, ¿no? Por otro lado, también puedo extraerla si yo no me he adaptado a la copa, no puedo con la copa menstrual, que hay muchas mujeres que no pueden con la copa, pero sí tienen sus toallas de tela, digamos que son reutilizables. Entonces lo que yo hago Reutilizables. es quitarme mi toalla y la sumerjo en el agua pura, la sumerjo ahí más o menos unas 24 horas. Cuando tú la dejas ahí quietica y vas a las 24 horas, la toalla prácticamente que está limpia y toda la sangre menstrual está en el agua. Entonces es una forma también de poder extraer, tú luego la escurres y esa agua también le puedes poner mucha más agua y poder hacer el mismo proceso. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo? Si utilizamos un Tampax, meter el Tampax en agua para extraer la sangre, no. No podemos hacerlo si tengo toallas higiénicas desechables. Entonces, sí, O la toalla higiénica desechable y la meto en agua y la escurro, tampoco. Ya hablamos en el primer video, este es el segundo video de este en vivo. En el primero, para los que están llegando ahorita, pueden ir a verse ahorita finalizando la primera parte de este video que hablamos ampliamente de este tema. Entonces, ni toallas ni Tampax van a poder hacer este proceso. mira, hay Entonces, una pregunta. ajá. Ale, hay una pregunta, pues ya que estás tocando el tema de las toallas y de los tampones, ella nos dice que qué otro método que no sean ni las toallas ni los tampones pueden intoxicar la sangre. Digamos que allí, digamos que si usas la copita menstrual y no tomas anticonceptivas sintéticas, estás ganando como el 80% de check de que sí puedes hacerlo. Lo otro vendría siendo parte de la alimentación y del estilo de vida, ¿sí? Porque obviamente si yo soy una persona que solo consumo comida chatarra, que tomo Coca-Cola todo el día, que tomo, ¿sí me entiendes? O sea, como que eso finalmente también, como que este tipo de alimentos o muchas grasas o muchas harinas o muchos azúcares también va a influenciar como la calidad de tu sangrado menstrual y también va a afectar tu salud. Entonces, pero digamos no es tan relevante. Digamos lo más fundamental para poder hacer uso de la sangre menstrual como método medicinal, Los dos requisitos, por así llamarlo.
Sí, es uno que hayas tenido un proceso de desintoxicar tu sangre, de tu útero y tu sangre menstrual de esos químicos de las toallas higiénicas desechables y del Tampax, es haber usado por 6 meses mínimamente la copita menstrual o toallas de tela o la esponja, o sea, alternativas ecológicas y reutilizables que estén libres de químicos y de de tóxicos. químicos. Y por otro lado, no hacer uso de anticonceptivos sintéticos hormonales. Esos son como los Y ahí le requisitos. estamos Y ahí le estamos respondiendo a Stephanie porque ella pregunta si con las toallas normales no se puede y efectivamente la respuesta es no, pues por todo esto que les está manifestando Águila Resplandeciente. Claro, y a Stephanie que vaya a ver ahorita finalizando este en vivo la primera. La primera parte. Entonces eso es como muy importante, hay que tener en cuenta la cantidad del sangrado también, por ejemplo, es otro de los aspectos que hay que tener en consideración muy importantemente y que se puede ver muy bien con el uso de la copa menstrual porque tienes como una medida, digamos que una mujer dentro de los parámetros normales está menstruando entre los 80 mililitros, que es como la cantidad de una copita de vino. ¿Sí? Entonces, con la copita menstrual tú puedes ir haciendo como el cálculo, Medir. medir. Con la ¿Sí? copita menstrual podemos medir. Exacto, con la copita menstrual se puede medir para que tú puedas saber si el sangrado que tú tienes está dentro de los parámetros normales o si es demasiado abundante, entrar a revisar qué es lo que está sucediendo que está causando ese sangrado tan abundante. Sí, no es normal tener un sangrado tan abundante. ¿Cómo podemos medir si no usamos la copita menstrual que tenemos un sangrado muy abundante? Cuando tú usas Tampax, tener que estarlo cambiando a las 4 horas y que esté completamente empapado, eso no es normal. El Tampax, digamos, debería durarte más o menos en un promedio de 6 a 8 horas para que salga así completamente empapado, pero si tú a las 4 horas tienes que, te ves en la obligación porque empezaste a mancharte de cambiar tu Tampax porque tienes un exceso de sangrado y tu Tampax está lleno, es porque estás teniendo como un exceso de sangrado o si la toalla higiénica también, ¿no? Tienes que estarla cambiando como con esta cierta frecuencia porque En es muy frecuencia. abundante. De Entonces acuerdo. es muy importante como tener esos factores en cuenta de que no haya dolor, de que la cantidad del sangrado menstrual sea el apropiado, de que la duración del ciclo debe estar más o menos entre los 26, 25, 26 días hasta los 32, 35 días, ese es como lo aproximado. Si el sangrado es muy poquito, también hay que revisar. El sangrado, si es muy poquito, puede darse por dos factores. Uno, por el uso de métodos anticonceptivos sintéticos. Anticonceptivos. Obviamente van a tener siempre un sangrado súper leve o sin sangrado. O también a medida que nosotros, o sea, nosotros no vamos a tener el mismo cantidad de sangrado cuando tenemos 16, a cuando tenemos 20, a cuando tenemos 25, 30, 35, 40 años. O sea, mis menstruaciones cuando yo tenía 16 años me duraban casi 7 días y era súper abundante. Luego cuando tenía como 25, de los 25 a los 30 años me empezaba a durar 5 días. Los primeros 3 días eran abundantes, los otros 2 eran Más más poquito. leves. Ahorita ya estoy a una semana de cumplir 40 y digamos mis menstruaciones duran 2 días, ¿sí? Y mi sangrado, los 2 días son abundantes, pero solamente me dura 2 días. No abundante en exceso, pero sí alcanzo a recoger mi sangre para poder hacer todos mis rituales. Se dice en algunas tradiciones de sabiduría ancestral que la mujer que logra llegar como a menstruar en un solo día con su sangrado perfecto, es como que ha integrado como todos los arquetipos de la diosa en sí y que ya no necesita hacer procesos tan largos de muerte y de renacimiento, sino que ya ha podido integrar todos los conocimientos y las sabidurías de sus arquetipos para poder darse ese poder de menstruar en un solo día, de hacer esa ofrenda del cuerpo en un solo día. Entonces, digamos, yo ahorita voy por 2 días, siempre ya llevo mucho rato menstruando en luna nueva, entonces digamos que yo me voy dando cuenta de que la aplicación de mis propias técnicas, de todo lo que he estudiado, de todo lo que también he canalizado, porque era lo que hablábamos ayer, yo he tenido procesos espirituales desde hace muchos años y digamos el año pasado estuve viviendo 6 meses en la selva, haciendo procesos de dieta, de retiro de mi luna, canalizando como mucha información para los talleres, para los cursos que yo dicto y la información que comparto con las mujeres. Como tú me decías ayer, ¿tú esto con quién lo aprendiste? Claro, yo tengo ciertos cursos que he tomado, ¿cierto? De la parte médica, de la parte fisiológica, cursos de manejo de plantas, Ginecológica.
de ginecología, de esto y de lo otro, pero ¿cómo hago yo para integrar, por ejemplo, en esta formación de las lunas en mí, toda esta información que yo voy a compartir es una integración de esos conocimientos que lo he convertido en sabiduría a través de mi conexión con mi diosa, que también me regala un montón de información, que canalizo un montón de información para poder yo empezarlo a aplicar en mi vida. Una vez ya llevo transitando, porque este taller no nació de la nada, yo llevo trabajando en este taller más de 3 años, aplicándolo primero en mí para poder desde esa veracidad y de los métodos que realmente me funcionan a mí, poderlos compartir y entregarlos a otras mujeres. Si no, lo que yo estaría hablando es paja. Si vienen y me preguntan, No, ¿cómo has hecho? Sí, y o ahí sea, es no importantísimo sé, yo enseñar a través del libro. ejemplo. Claro, o sea, uno no puede, si en tal libro te dice que tal cosa, no, mira, yo me leí ese libro y fue increíble y yo empecé a trabajarlo y esta ha sido mi experiencia y te la comparto. Total, Si eso es total. diferente a yo transcribirte, mira, esto fue lo que yo aprendí en el libro y tú lo hiciste, hay más o menos. Si me entiendes, lo mismo, por ejemplo, con el proceso con los huevos vaginales, es exactamente igual. Entonces, es todo un proceso, toda una ciencia, todo un arte, toda una conexión con estas sabidurías ancestrales para poder entregar como todos estos conocimientos. Entonces, es muy importante como tener, yo ya me perdí, no sé a dónde iba, me puse ya me perdí. Estábamos hablando de qué, de Estábamos hablando de los sangrados abundantes y de los sangrados pues, que son leves respecto pues, a los sangrados Ah, normales, ok, por así sí, llamarlo. ya. Ok, entonces, claro, esos sangrados que van siendo mínimos, que ya se van acortando en el tiempo, obviamente van ligados como a la edad. No es normal de que tú tengas un sangrado poco cuando tienes 25, 30 años, 16 años, hay algo que no está normal. Pero si tú eres una mujer, por ejemplo, como yo, que está ya en los 40 o ha pasado de los 40, pues obviamente todo va cambiando porque también tu cuerpo está entrando en un proceso de ya no ser tan, digamos, eh, se me fue la palabra, o sea, estar como tan abierta como a ese poder de gestación que tenías entre los 20 a los 35 años, ya después de los 35 años el cuerpo empieza a entrar en un proceso de premenopausia hasta llegar a la etapa de la plenipausia, De la, donde desaparece la menstruación. Entonces eso es muy, muy importante. Pregunta a Londra, ¿algún ritual con tu menstruación para conectarse? Hay infinitos rituales. Sí, hay muchísimos rituales para conectarse con el útero. Hay prácticas incluso que yo les enseño con el orgasmo creativo para poder a través de ese orgasmo aprovechar esa energía sagrada de la sexualidad, que es la energía de la vida y la creación, para tú poder aplicarlo en la materialización de tus planes y proyectos. Entonces, ese es un tipo de ritual. Están los rituales de las mascarillas, la siembra de luna. Bueno, hay una cantidad de rituales que se pueden hacer con la menstruación. El preparado que les decía, que podemos utilizar de una manera muy especial, es un tránsito de más o menos unos 3 meses para hacer este preparado, pero se llama la tintura de luna. Entonces lo que voy a hacer con esa tintura es poder intencionarla y tiene todo un trabajo ritualístico detrás para yo poderla ingerir, para poderla tomar. Entonces no solamente la voy a poder tomar yo con fines medicinales, sino que se lo voy a poder dar a mi madre que quizás ya no menstrua, a la tía a la que quizás le operaron, le sacaron el útero, a mi pareja con previa autorización, porque el tema de la sangre y el tema de la sangre menstrual es un tema de tanto poder que se escucha por allí que el agua de calzón, que el agua de menstruación y para enloquecer al hombre y tenerlo aquí bajo mi amarre, eso es muy peligroso porque estamos creando unos lazos kármicos y unos pactos de sangre terribles que eso tarde que temprano nos va a empezar a costar como muchas cosas en nuestra vida, muchos bloqueos en nuestra vida. Entonces es muy importante, si yo voy a utilizar esto para compartir la medicina de mi cuerpo con mi pareja, debe ser con previa autorización de ese hombre que conscientemente dice, sí, con voy control. a utilizar esta medicina para yo poder sanar mi linaje femenino, porque los hombres también necesitan sanar su linaje femenino
y conectar con ese femenino, con ese equilibrio de su masculino y su femenino. Entonces, Exacto. muchos rituales, en realidad, por eso se entrega con una formación completa toda esta información para enseñarles el ritual de cada fase, de cada arquetipo, las meditaciones, los cantos, o sea, es una cosa divina que vamos a transitar a partir del 30 de mayo en este viaje de autoconocimiento, de descubrimiento, porque es un tema que a veces muchas desconocen. Entonces, en realidad, todas súper bienvenidas. Va a estar hoy y mañana que dure esta transmisión con el 50% de descuento para quienes quieran inscribirse. Me pueden escribir a mi WhatsApp, entran a mi perfil de Instagram y ahí tienen el link. Solamente le dan clic allí y ahí les manda mi WhatsApp y ahí ya me pueden escribir. Oye, Águila Resplandeciente, estuve en el en vivo, quiero información acerca de la formación Las Lunas en mí, y yo les envío con muchísimo gusto allí la información que ya está armada en un PDF con todo el contenido del curso, con todo lo que incluye, la inversión que vas a hacer, las reuniones cuándo van a ser, cada fecha, cada horario, todo allí súper completo. Entonces, súper Súper. bienvenidas las que quieran ampliar la información, conocer más acerca de este tema, súper bienvenidas porque es un mundo fascinante. En realidad tengo muchas sabidurías para compartir, muchas experiencias para poder entregarles a ustedes en ese proceso también de conexión de su propia sanación, de la reconexión con su diosa interna, de su sabiduría interna, de su sanadora, porque todas tenemos realmente el poder y lo importante es poder iniciar a conectarnos realmente, como les decía. Gracias, gracias Aleja, de veras por este espacio, por compartir todos estos conocimientos, como tú lo dices. La invitación es acudir a sacudirnos esos estereotipos, porque en ocasiones estamos como muy bloqueadas, y cuando hablamos de que la sangre menstrual se puede utilizar en la cara, las chicas nos hacen como cara de esto es increíble, qué asco, nos tildan como sucias, y realmente pues nada, la invitación es a eso, a sacudirnos los estereotipos, a eliminar tantos tabúes que hay pues a raíz y en torno a la menstruación, y empoderarnos pues de esta riqueza que solo tenemos nosotras las mujeres. Claro que sí. Y recordarles que es una formación que se va a dar en modalidad online, que pueden estar en cualquier parte del mundo siempre y cuando hablen español, porque no sé inglés. Entonces, para poder entrar en este espacio sagrado de sanación y de conocimiento de estas sabidurías. Hay una preguntita que me gustaría tratar porque me parece sumamente fundamental, que dejaron en el chat anterior, que hablaban acerca de la inflamación de las glándulas de Bartolino, y me han estado escribiendo mucho por este tema y quiero prender alarmas aquí, chicas, porque cuando se inflaman las glándulas de Bartolino, esto lo vine a conocer por una paciente que usa el huevito de obsidiana y ella venía con este problema. Yo no le presté realmente como mayor atención, le di como cierta orientación y después de un tiempo me dijo, Ale, no se ha solucionado el problema. Pasé de ginecólogo en ginecólogo hasta que por fin llegué a donde uno que me dijo que era ocasionado por clamidia. Entonces es muy importante tener en cuenta, las glándulas de Bartolino son unas glandulitas que quedan, digamos, en la parte entre externa e interna de la vulva. Y allí, labios internos que están De allí nuestros labios. de nuestros labios. Entonces quedan allí y su función es segregar la lubricación de la excitación. Sí, o sea, esa es la función que tienen las glándulas de Bartolino. Ellas son las que nos colocan así súper húmedas para que cuando tengamos relaciones sexuales, pues obviamente Pueden ser sea mucho más placenteras. placentero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una infección puede ser producida por algún tipo de bacteria como la E. coli u otra, pero también los casos más, digamos, que alteran estas glándulas de Bartolino son la gonorrea y la clamidia. ¿Cuál es el problema con la clamidia? Por ejemplo, la gonorrea es una infección de transmisión sexual que se puede detectar rápidamente porque tiene síntomas casi que a los 30 días tú ya estás presentando síntomas en tu flujo, en el olor, en síntomas corporales. Lo que pasa con la clamidia es que es una infección muy silenciosa. Entonces ella puede albergarse en nuestro cuerpo hasta por 5 años sin ser detectada, estar allí calladita, haciendo sus estragos, Dormida. y cuando la detectan, no dormidita, No, calladita, calladita, sí, total. haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vienen y aparecen síntomas que ya manifiestan la infección avanzada que está, es cuando da o una inflamación pélvica aguda,
que es una inflamación de un saco que se llama el saco de Douglas, que empieza a inflarse o a llenarse de este líquido infeccioso y que empieza a crecer y a presionar las paredes del útero, ovarios y trompas uterinas, y puede aumentar tanto de tamaño que estrangula los ovarios y las trompas y puede causar infertilidad y puede causar unos problemas muy funestos en la salud de la mujer. Por eso es importante cada vez que haya síntomas de dolor a la hora de tener relaciones sexuales o de yo sentirme inflamada cuando no estoy en mi tiempo de menstruación, sino fuera de mi tiempo de menstruación, no es normal que nosotros tengamos dolor. Entonces, si yo estoy con estos síntomas y de pronto no hay flujo, no hay picazón, pero sí hay dolor, inflamación pélvica, uterina o dolor a la hora de tener relaciones sexuales, es hora de prender las alertas. Por otro lado, ¿cuál es la otra manifestación de la clamidia? La inflamación de las glándulas de Bartolino hasta que llegan y se llenan de pus y se enquistan y tienen que operarlas para drenarlas. Entonces, las mujeres que estén experimentando este tipo de inflamación, si se inflama una parte de su vulva, de sus labios, digamos a nivel externo, que producen dolor, picazón, dolor a la hora de tener relaciones sexuales, molestia y malestar, y dura más de 3 días, es importante que corran a urgencias, así estemos en cuarentena, corran a urgencias porque necesitan recibir antibiótico para poder calmar esa infección que se ha vuelto severa, y por lo general viene siendo esa clamidia que estaba ahí silenciosa y que viene a despertar de esa manera tan fuerte. Puede ser muy peligroso, entonces mujeres es importante cuidarse. El preservativo, por favor, es un acto de amor propio. Si no tenemos como acuerdos claros con nuestra pareja, si queremos experimentar el gozo de nuestra libertad sexual, lo mínimo que podemos hacer por amor propio es llevar nosotras nuestros preservativos, nuestros condones y exigirle al hombre que se lo ponga para evitar una infección de transmisión sexual como el herpes, el virus del papiloma, la clamidia. Sí, o sea, hay muchas infecciones muy fuertes que en realidad nosotras somos las que cargamos con ellos, porque los hombres son transmisores por lo general, no se les desarrolla la infección, pero a nosotras las mujeres sí, entonces es un acto realmente de amor De propio amor propio. utilizar el preservativo. Sí, sí, sí. Bueno, mi Ale, yo creo que hemos terminado, creo que abordamos temas que tal vez ni siquiera pensamos que íbamos a abordar, así que de veras muchísimas gracias, solo gratitud en nuestro corazón hacia ti por este espacio tan maravilloso, gracias a las chicas que se conectaron. Si desean saber más acerca del huevo de obsidiana, de ginecología natural, recuerden del oráculo de círculos de diosas, pues Águila Resplandeciente es una dura y una ducha en todo este tema, así que por favor vayan a seguirla ya, porque Sí. ella realmente los va a esperar con esas alas abiertas para pues resolverles todas esas dudas. Sí, y además que también estoy siempre subiendo contenido de mucho valor gratuito a través de mi Instagram y de mi canal de YouTube, meditaciones, prácticas. Siempre les estoy subiendo allí en historias, en los posts y en videos, como todo este contenido de valor para cada una de ustedes en este proceso de entrega también, de siembra amorosa, de entregar parte de los conocimientos de manera gratuita. Entonces, síganme a través de mi Instagram y de mi canal de YouTube, Águila Resplandeciente, para que quedemos allí conectadas, y las que estén interesadas en hacer la En el formación taller, en en la mí, que es una formación súper formación. completa, 2 meses de formación. Vamos a tener como este viaje divino, las espero con los brazos abiertos. Escríbanme al WhatsApp para enviarles un audio con la información y poderles enviar un PDF con todo el contenido del taller, y que se animen a inscribirse con el 50% de Por descuento. ciento de descuento. Bueno, mi hermosa, un abracito para todas. Gracias de verdad Gracias. por conectarse y las amamos. Gracias a Chao, ustedes. chao, mi bella. Con Lunas y a todas las que se han conectado. Bendiciones desde acá. ¡Mua!